Hola, empezando nuestra clase y es obvio, en los momentos a veces el internet tenemos alguna falla por ahí, por favor, una disculpa y seguimos adelante con nuestro tiempo de estudio. Nos da alegría el que ustedes a través de las redes sociales se estén comunicando, lanzando preguntas de las que no queremos contestar, no es cierto, de las que eso será en la medida que se puedan ir viendo, pero estaremos atentos al tema que llevamos. Vamos a hacer una oración y recordemos, cada vez que tenemos acceso a la palabra de Dios, no es nuestra capacidad intelectual la que define la comprensión, es la revelación del Maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo, el que hará posible que nos adentremos en el momento, en el tiempo, en la claridad, en la perspectiva, como precisamente la misma palabra lo revela. Así que vamos a pedir una oración y si estás tú a través de las redes, cierra tus ojos con nosotros y a alguien aquí de los presentes lo hará. Gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tu presencia en medio de nosotros, por habernos traído a este lugar, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Señor, y poder entender más de lo que tú tienes para nosotros, Dios. Padre, gracias. Señor, bendecimos todo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, gracias. Hemos venido llevando una secuencia, no en relación cronológica con los capítulos de la Biblia, hemos venido tratando el tema acerca de los últimos tiempos, su correlación con los acontecimientos que nosotros estamos experimentando actualmente y sobre todo a través de la verdad bíblica, cómo debemos interpretarlos, dónde debemos pararnos para no caer en la falta de credibilidad o en la postura opuesta de un temor exacerbado que produce que muchas personas cesen de conocer la verdad aún objetivamente para aferrarse a posturas, a hipótesis que verdaderamente el día de mañana serán una crisis y un fracaso. Por eso les felicito a ustedes por estar aquí, al igual que nosotros, estudiando aquello que a algunos les da temor abrir el libro de Apocalipsis. Pero no nos fue legado para que conociéramos hoy lo que va a suceder en los días en que esto acontezca y tal vez nosotros seamos la última generación. Ante nuestros ojos se están abriendo panoramas que hace 10 años, no, ¿cuál hace 10 años? 5 años atrás, si alguien nos hubiera dicho que esto iba a acontecer, probablemente no lo admitiríamos. Pero ahora estamos entrando, y lo malo de este tiempo es que nos estamos acostumbrando y ya no nos sorprenden las cosas cuando deberíamos estar alertas y decir, esto es lo que ya había sido dicho y debemos preparar para este camino. Bien, el tiempo anterior o la clase anterior estuvimos viendo las últimas dos condicionantes que este imperio iba a propiciar como sus herramientas preferidas para alcanzar la meta, es decir, la autoridad total, el gobierno total, no solo sobre las naciones, sino de las voluntades de las personas y determinar el curso de acciones. Este sistema político había estado haciendo énfasis en la recreación, es decir, en los aspectos que las personas tenían como un tiempo de descanso, lo convirtieron en una necesidad para que la industria de la recreación se convirtiera en un eje central para gobernar, manipular las vidas, las voluntades, y Hollywood dictando un nuevo curso de estilo de vida, propiciando con sus modas, con sus imposiciones, alterar la percepción de los valores y en ocasiones destruirlos para establecer unos nuevos, que hizo posible que hoy Hollywood sigue determinando cómo vivir, qué hacer, con quién casarse, de qué manera hacer las cosas. Hollywood tiene una gran influencia. De esta manera, la industria de la recreación se convirtió en una poderosa industria que se ha convertido hasta el día en un imperio. Siguen dictando cómo vivir y qué hacer. Mencionamos también que uno de los conflictos que tiene Hollywood en relación con las buenas costumbres es que ellos las están destrozando para establecer condiciones
que cada vez se nos haga más común y el día de mañana sean normales para nosotros. Hollywood se ha caracterizado últimamente en una gran promoción de la pederastía. Ha estado propiciando estilos de vida, alentando las agendas lésbico-gays. Y cada vez es más y más. Tan es así que actualmente se ha sacado una película, se llama Abbott, creo, en que la hija de Michael Jackson se convierte en un Jesús y se enamora de una monja que es gay, y están colocando una nueva versión de cómo destruir, de cómo burlarse, de cómo mofarse del evangelio. Eso se los tengo que compartir porque se llama Abbott, algo así la película. Esa noticia yo la tengo desde hace un mes, 2 meses. Hoy volvieron a hacer otros comentarios al respecto, pero es necesario que lo coloquemos. No ha llegado, creo, aquí a nuestro país. Pero eso es lo que está haciendo Hollywood, es donde vamos. Y el conflicto radica en que si lo común lo promueves tanto, se va a convertir en lo más normal. La otra industria que tenemos es la música, MTV, los premios que se tienen por ahí, y ha hecho de lo que era puro, grato, lo han convertido en algo burdo, en algo crítico. Lo que se convertía en una condición emocional entre un hombre y una mujer para declarar su amor, hoy se ha convertido en una corrupción, en una degradación, en cada vez más una situación donde el sexo es usar y tirar. Ese es un gran conflicto que tenemos. La otra herramienta que estábamos considerando era la farmacéutica. ¿Qué es lo que dice ahí? En el capítulo anterior que estábamos tocando, la industria farmacéutica es prácticamente el eje central donde radica la economía, el poder, la autoridad, para que los gobiernos estén sometidos, supeditados a las normas que se establecen. Hoy debemos otra vez tener un aspecto muy contundente, muy claro, donde Hell Gates, bueno, para ustedes Bill Gates, Hell Gates yo le digo es las puertas del infierno. Este hombre ahora ya no se ha conformado con simplemente la vacuna que pretendía. Hoy está tratando de introducir una nueva forma de contagiar a las personas a través de soltar una gran cantidad de mosquitos infectados, que eso es parte de lo que están haciendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que, y los calles de Florida es donde los quieren hacer, precisamente. La industria farmacéutica es la que, aliada con la tecnología, ¿cómo es posible, por ejemplo, que me puedas decir, la semana pasada sale en la noticia que Slim ahora tiene laboratorios? ¿De dónde? O sea, percátate que ha estado migrando. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera de mantener a las personas entre en seguridad, salud y mantenerlos cautivos. ¿Ok? Eso es lo que estuvimos viendo la ocasión anterior. Solo nos falta hablar del último aspecto antes de la caída del imperio total, que es lo que vamos a ver en este capítulo 19. Uno de los elementos que ha contribuido y que aparentemente no lo habíamos detectado, pero al final, después de la industria de la recreación y de la farmacéutica, hay un aspecto que la Biblia nos menciona acerca de estos dos personajes, de la bestia y el anticristo. ¿Quiénes son? ¿Qué representan realmente ante todas estas cosas? Bien, vamos a entrar en el capítulo 19, versos 17 al 21, y permíteme leer el verso 17. Dice el apóstol Juan: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la gran cena de Dios. Debemos mencionar que cuando el cielo se alegra, la tierra lamenta. Eso es algo que tenemos muy claro. Hay dos celebraciones, una que es las bodas del Cordero. En este capítulo se menciona el momento glorioso para el cual el Señor Jesús nos ha salvado, y un buen día estaremos con Él por una eternidad, como la novia que
camina tomado del brazo del novio. Y la otra gran celebración es esta, cuando ha caído la gran Babilonia, cuando viene el último golpe, cuando este anticristo ha preparado un escenario donde les ha hecho creer a todos aquellos a sus aliados que él será el vencedor para enfrentar al Todopoderoso. Esto es lo que vamos a ver en este punto. Bien, la historia de las alianzas, de los contratos, ha venido ahora prácticamente al final y nos va a mostrar un aspecto que habíamos guardado para este momento, es decir, lo que la Biblia nos menciona a este tiempo. Las figuras públicas, su influencia, su capacidad de negociación, de influenciar voluntades, propiciar grandes imperios, hacer de la vida de las personas su negocio, traficar con las almas. Ellos se enriquecieron como resultado de negociar con la vida, con la salud de las personas. Y ahora encontramos que todo tiene un final. El Señor permitió que ese proceso se diera, se lograra, no para mostrar que el Señor había perdido el poder, sino para consolidar que Él sigue teniendo la soberanía y Él va a determinar el cuándo y el cómo. Así que se van a desmoronar todos estos puntos y se van a precipitar a una derrota de la cual jamás se podrán levantar. Va a ser una derrota a la cual ya no hay más accesos. Así que el antecedente de este capítulo hace una gran cantidad de énfasis en aquellas personas que están congregándose al llamado de este anticristo para venir desde los puntos más lejanos de la tierra para congregarse en un valle que es el valle de Megido, que la Biblia llama Armagedón, y esa palabra Armagedón tiene que ver precisamente con el nombre de una colina que es Megido. Pero no es curioso, pero un buen día el general Napoleón, al estar ahí y ver ese panorama, declaró lo siguiente: es el valle natural más grande para el campo de batalla. Eso lo dijo Napoleón. Imagínate. Es un valle precisamente con todas las características y este general francés, Napoleón, con esa gran habilidad y capacidad, pudo percatarse que era el escenario perfecto donde una batalla se podría realizar porque tenía todas las condicionantes al respecto. Así que empezamos. Hay un texto en Ezequiel 39, verso 4, y los versos 17 al 20, no lo escribí, pero se los comento. Esto es lo que está colocando. Este verso 17 inicia con reyes, oficiales, capitanes, y así sucesivamente empieza a colocar en ese orden para mostrar que no es algo nuevo. El Antiguo Testamento ya había colocado los antecedentes, los profetas habían anticipado estos acontecimientos, pero era necesario que llegara el tiempo para el cual Dios lo había elegido. Ezequiel 39:4, por favor. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Wow. Los versos 17 al 20 continúan diciendo que es precisamente la confirmación de lo que va a acontecer en el valle de Megido, a lo que muchos llaman el Armagedón, y es donde prácticamente es la aniquilación total de aquellos hombres y mujeres perversos que rechazaron la verdad, eligieron la mentira, decidieron permanecer ciegos ante el conocimiento de la verdad y lucharon por un ideal que prácticamente estaba muerto desde que nació. ¿Sí? Comentarios. Estos versos nos van a decir entonces que Dios no hace acepción de personas y todos aquellos que deciden ir voluntariamente a ese lugar serán libres, esclavos, mujeres, hombres, todos ellos estarán ahí porque Dios no excluye a nadie y ellos mismos estarán colocándose. De hecho, hoy tenemos una mayor cantidad en las Fuerzas Armadas de mujeres y eso no es malo, pero lo que estamos hablando es que precisamente estamos entrando en este contexto. ¿Vamos bien?
este verso nos dice que la batalla está preparada. Juan está viendo cómo las fuerzas se han estado colocando en las formaciones de una batalla. Recuerden, las batallas son el escenario donde la capacidad, la astucia de los grandes generales dictaminan cómo será el plan de ataque. Pero al frente de estos hay dos, el anticristo y el falso profeta, quienes dictarán las órdenes de cómo enfrentar estas circunstancias. Parece un hecho aislado, pero no. El Señor Jesús previamente declaró en el capítulo 24, 28 de Mateo, Él está hablando de estos dos acontecimientos. Otro, por favor, Lucas 17, 37. Y estamos hablando de cómo aquel escenario donde por aire, por mar y una gran cantidad de tecnología se va a desarrollar. Recuerden, el anticristo tiene una habilidad increíble para desarrollar cosas nuevas que antes no se habían colocado. Les hará creer, porque sin lugar a dudas, a través de la tecnología, y lo estamos viendo hoy, van a desarrollar armas nuevas con un gran poder de destrucción más allá de lo conocido. Y les hará tomar la confianza de que con esas armas serán imbatibles, serán quienes permanezcan para siempre. Mateo 24, 28, por favor. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es lo que está mencionando. Lucas 17, 37, por favor. Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviese el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Jesús está hablando de aquel escenario donde la generación de él no iba a ver, pero lo declara precisamente como inició en este capítulo 24, para la generación que le corresponda ver físicamente todo ese escenario. Pero, ¿qué está diciendo? Que nosotros necesitamos ir evaluando y considerando todos estos acontecimientos. Hoy, las armas que se han estado, ahora sí que lo que nos han permitido ver, lo que nos han permitido ver los gobiernos en su capacidad de mostrar su poderío, mostrar sus alcances, nos dicen, y las armas que hemos visto hasta el día de hoy, son capaces de destruir la vida, pero no instalaciones. Son capaces de penetrar hasta el más profundo rincón y terminar con aquello que consideran una amenaza. Pero las instalaciones continúan teniendo todas sus características, no son susceptibles de deterioro ni degradación. ¡Qué perversidad! Porque para ellos lo más importante son las edificaciones, es más importante los campos que la vida misma. Pero viene una pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos ejércitos? ¿Quiénes son los que este imperio político, económico ha tratado de continuar manipulando hasta llevarlos a una ceguera para convencerlos de luchar contra lo imposible? ¿Cómo puede ser un ejército militar, por mayor desarrollo de tecnologías, tratar de enfrentar al todo soberano, al todo suficiente, al Dios eterno? O sea, se requiere una ceguera, una negación y una manipulación para llevar a todos esos millones y millones de personas a una derrota segura, a una muerte total. Se recordarán que este imperio fue el resultado de aquellos reinos que le cedieron la autoridad y poder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan? Estos son los que van a propiciar el elemento humano para estar frente en ese lugar llamado Megido, que es donde a veces escuchamos tanto Armagedón, Armagedón, y ay, a veces llegamos al problema en que tenemos temor de que eso va a suceder y quién está en Armagedón, quiénes van a estar. Recordemos, la tribulación inicia porque la iglesia fue raptada,
porque el Señor se llevó a la iglesia y de esta manera se desataron estos acontecimientos para que tú y yo no estemos en conflicto. Tú no vas a encontrar ya en estos textos a la iglesia, porque la iglesia ya no está físicamente sobre la faz de la tierra. En otras palabras, estaremos viendo desde las, ¿qué puedo decir? Desde los balcones del cielo, desde las graderías del cielo, estaremos viendo todos estos acontecimientos. Es como cuando íbamos al cine anteriormente y había dos formas de estar en el cine. Los de luneta y los que estaban arriba, en gallola, ¿no? Entonces, a veces no nos alcanzaba el dinero para estar abajo y teníamos que ir allá arriba. Y era muy distinto, porque desde arriba se veía otra perspectiva, ¿no? Y esto es lo que vamos a estar viendo. ¿Quiénes son estos aliados? Capítulo 16, verso 16 de este Apocalipsis, por favor. Estos son las alianzas, lo que había propiciado conducir, establecer, colocar y darle la autoridad, concederle el poder a este dictador mundial. 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es decir, ha colocado a todos los ejércitos justo ahí. Pero debo decir lo que dice Ezequiel 39, que es probable, no lo leímos, nomás leímos el 4, ¿verdad? Sí. Ok. Ezequiel 39 y 38, esos dos capítulos mencionan acerca de 2 o 3 naciones que son muy importantes, entre ellos Egipto, entre ellos Rusia, que estarán precisamente alineados para la batalla. Tengo que hacer un poquito de historia. Rusia, China se van a tratar de levantar justo a los 3 años y medio de la tribulación para tratar de esa paz, aprovecharla y querer tomar el poder y la autoridad. Y es ahí donde el anticristo mostrará su bestial conducta, la perversidad, la maldad, la fiereza que hay en él, para poder mantener en control al mundo y aún sobre Rusia. De tal manera que lo hará después su súbdito para que esté con él peleando estas batallas. ¿Comentarios? ¿Hasta aquí estamos bien? Para irnos a enfocarlo un poquito más adelante. ¿Cómo será esa batalla? La primera cosa que debemos recordar es que los que van a estar ahí tienen todos los elementos que hasta el día de hoy los ejércitos más poderosos, Rusia, Estados Unidos, China, han revelado parte de sus tecnologías para hacer cualquier frente a los ataques de cualquier nación. Tanto por aire, por mar, por tierra, ellos serán prácticamente imbatibles. Una, por su condición de tecnología, y posteriormente por las alianzas que ellos forjaron para lograr este evento. Pero ¿qué creen? Cuando se coloquen ahí frente al Señor, no habrá un solo disparo del cielo. No habrá una sola arma disparada. Ellos estarán esperando entrar en combate, entrar en aquel, y el Señor solo dirá una sola palabra y se va a acabar. Qué poder de la palabra de Dios. Y miren, lo podemos ver muy brevemente en el libro de Lucas, el libro de Juan, creo que es el capítulo 18, cuando Jesús está en el huerto y vienen a buscarlo los soldados y vienen a buscar todos con palos. Y estamos hablando de cientos de gentes que vinieron por él. Nosotros creíamos que eran 2 o 3, no, cientos. Y cuando él dice, ¿a quién buscan? Y dicen, a Jesús de Nazaret. Cuando él dice, yo soy, ¡puc! Todos caen a tierra. Caen a tierra por el poder de la palabra declarada. Porque él habló ya no como aquel Cordero, ahora hablaba con la autoridad del poder, sabiendo lo que venía y lo que iba a suceder. ¿Sí? ¿Qué texto es? Bueno. 6, es el 18:6. 18:6. Lucas 18:6. Juan 18:6. Bien, el Señor va a destruir a estas gentes y pudiéramos decir que estaban marcados anticipadamente porque desde el momento en que rechazaron la verdad,
la bestia los marcó y los coloca en esa condición crítica porque, recuerden, cuando ellos rechazaron la verdad y decidieron imponerse o dejar que se colocara la marca de esta bestia, estaban renunciando a la salvación y eligieron la condenación. Comentarios. Hebreos 4:12 dice que por la palabra de Dios, es la palabra de poder. Eso me impacta a mí. Y me impacta, bueno, tú y yo conocemos la palabra, pero lo que me impacta es cómo la manipulación de este dictador mundial es capaz, o fue capaz, o será capaz, de acuerdo al tiempo y el momento, de llevar a cientos de miles y miles de personas hacia una dirección donde no hay salida, donde no hay esperanza, donde no hay luz, donde están enfrentando lo imposible. Pero esa es la labor precisamente del adversario. Recuerden, tiene un poder satánico detrás que hará posible que todas estas acontezcan. ¿Sí? ¿Comentarios hasta aquí? Pues es como ahorita, ¿no? O sea, tiene a 3/4 del mundo guardado en su casa, diciéndole, ahí están, ahí tienen que estar, y ahí están. Exactamente, exactamente. Y sin disparar, Nada. una sola arma. Sin llegar a la fuerza pública, aunque fueron amenazas. Voy a oprimir el botón, ¿no? Y esto ha trasladado a que el sentir de las personas ahora dependa de lo que dicten las leyes, de lo que dicten los líderes y no lo que dicte la razón. Hoy tenemos un problema, una gran mayoría de personas no puede hacer uso de su facultad intelectual para hacer un análisis, para corroborar hechos y decidir llegar a una conclusión que sea correcta, porque los medios están propiciando que aprendamos a pensar como ellos quieren, porque entonces vamos a ser fácil presa de la manipulación. Es lo que estamos haciendo. Ahora, si este es el principio de cosas que van a venir así, ¿qué vamos a hacer? Por eso la Biblia nos enseña que el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar, debe estar atento, debe estar alerta. Estas son armas o herramientas que el enemigo estará usando. ¿Qué está haciendo Gates con toda su amplitud y capacidad de haces que está tocando gobiernos? Preparando sus escenarios, preparando el tiempo y el momento para entrar en el momento donde ya no hay reversa. Si hoy estamos bajo, ahora sí, no en toque de queda, pero sí estamos bajo una condición de esta naturaleza, ¿qué será cuando ellos consideren que somos prácticamente el enemigo público número uno? La iglesia siempre va a ser el enemigo público número uno. ¿Por qué? Porque la iglesia conoce la verdad. La iglesia tiene la verdad revelada desde el principio. La iglesia no puede permanecer en la ignorancia, ni tampoco estamos alentando para una sublevación social, no. Pero sí necesitamos estar conscientes de nuestra postura, de lo que la Biblia nos enseña y hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos. Y una de ellas es no vivir con temor. Sabemos que esta epidemia es real, es un virus que ha sido alterado y sigue ahí, pero eso no debe limitar nuestra capacidad de acción. Como decía Adrián, casi 3/4 del planeta Tierra está bajo esta condicionante en su casa. ¿Qué será el día de mañana cuando venga algo más? ¿Comentarios? ¿Todo está bien? Obviamente van a estar todos esos marcados por la bestia y va a usar esa estrategia para controlar, ¿no? Y para usar a todas esas naciones que ahorita vemos que el armamento, la tecnología militar, todo eso, o sea, no lo vemos, pero por ejemplo les puedo decir que ahí en Florida, toda la parte hay varias estaciones militares y es totalmente impresionante
todo el dinero que se está invirtiendo en tecnología militar, desde balística, detección inteligente de misiles, de simulaciones. O sea, de hecho yo una vez conocí a un profesor que él se dedicaba a investigar cómo hacer que los misiles balísticos, cuando salen de la atmósfera, puedan volver a regresar a su órbita y llegar hacia el punto donde están dirigidos, ¿no? Imagínate toda la complejidad. Y se cree y saben que Rusia todavía está más avanzada de eso, aunque no lo mencionan. Entonces yo no sé cómo va a ser ese momento donde todo el despliegue tecnológico militar va a estar ahí. La Biblia no nos dice los cómo, pero nos dice los hechos, que esos son los que en realidad nos van a impactar, y los procesos que en realidad son muy importantes. Ese será para la generación que lo está viviendo. Quizás nosotros, reitero, podemos ser la última generación, porque estamos viendo una gran cantidad de acciones militares, desde escuchar tus conversaciones de cientos de kilómetros de distancia, conocerte plenamente. Todos saben de nosotros. Antes sabían externamente, y con esos chips van a saber por dentro todo lo que somos y nos van a manipular. Van a cambiar tu genética, van a cambiar tus sentidos, van a cambiar tus inclinaciones. En otras palabras, vamos a ser, espero que no, pero las personas que lo tengan van a ser susceptibles de conducirlas como ellos quieren que camine. Una esclavitud va a ser una manipulación. Exacto. Las películas que les gusta a la mayoría de jóvenes de los 30 años hacia abajo, algo así del espacio, de las tecnologías, es lo que están enseñando, ¿no? Nosotros de niños veíamos una serie que se llamaba ahorita se me fue el nombre, que hablaba de supersónicos. Supersónicos, todo clases a distancia. Lo veíamos nosotros de niños y decíamos, ¿cuándo llegaremos a eso? Y hoy lo estamos viendo. ¿Ah? Eso es lo que necesitamos, ¿no? Mira, con esa quiero un pastel y hambre. Bueno, hay una revista de la cual revela o refleja mucho de lo que va a acontecer. Esa se llama The Economist. Si ustedes la pueden conseguir, ver en internet. Esta revista tiene un respaldo de los hombres más ricos del mundo, en otras palabras, de quienes están propiciando el nuevo orden mundial, quienes dirigen los hilos negros, la condición, la historia, los atentados, las circunstancias que tú y yo no podemos imaginar, pero ellos ya tienen una agenda preestablecida, y parece ser, cuando tú ves esa revista o la portada de la revista The Economist, ellos se anticipan 2 o 3 meses para mostrar lo que va a venir, pero es necesario que tú estés alerta a lo que está colocándose ahí. Los Rothschild están detrás de esa revista. Son uno de los poderosos que están tratando de gobernar el mundo. Así que recuerda la revista The Economist, búscala, y siempre se edita 2 o 3 meses antes de los acontecimientos que va a acontecer. Por ejemplo, la última que salió, tenemos en la revista el año del puerco. Están las fotos, el año del puerco. Está una familia sentada con máscaras antigases. Y tienes después un cuadro del coronavirus. Y luego después en otro cuadro tienes los atentados de explosiones. O sea, está ahí. Es lo que estamos hablando. Por eso es importante que la iglesia estudie. ¿Por qué el Señor nos daría la capacidad de entendimiento? Para eso. Para eso. Porque nuestra fe no puede ser ingenua. Nuestra fe no puede sustentarse ni derivarse de fantasías. Nuestra fe se deriva de algo real, de hechos concretos, que es la verdad de la palabra de Dios. El que tiene oídos, oiga, ¿no? Exactamente. El cerebro Piense. los ojos vean. Exactamente, ese es el punto. Pero no todo lo que dicen.
Así que es donde tenemos que usar el discernimiento y gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de hacerlo, ¿no? Bien, regresemos, retomemos el punto donde vamos. Viene el siguiente punto. Vamos al verso 20, que es algo que nos importa muchísimo para que no se nos vaya lejos este momento. Dice el verso 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Este es un punto muy importante. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí el punto más importante es entrar en ese contexto teológico. ¿Qué representan la bestia y el falso profeta? El punto más álgido donde se pueden hacer todas las negociaciones, la corrupción. La corrupción. El medio utilizado para alcanzar sus grandes intereses, consolidar sus posturas, establecer su imperio, tener autoridad y poder para gobernar y manipular vidas, la corrupción. Y esto hoy lo estamos viendo en nuestro país con una gran cantidad de ejemplos. Y voy a decir algo que a lo mejor va a decir, ay, qué racista el pastor, no. Pero la gran cantidad de países que España conquistó son los más corruptos del mundo. Bueno, eso es lo que la historia, los hechos y la realidad nos dicen. Si tú vas a Puerto Rico hoy, te vas a dar cuenta que Puerto Rico es más corrupto, con todo respeto, no los honestos, estoy hablando de quienes hacen la corrupción, aprendieron y nos ganaron a los mexicanos. O sea, tú vas a Guatemala, tienes una enorme cantidad, donde quiera que vayas, donde la mano de los españoles estuvieron, fue una gran maldición hasta el día de hoy. Aún así acabamos de ver las noticias, el rey Juan Carlos, que de rey no tiene nada, el rey de la corrupción, los tenemos. O sea, percátense. Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando en todo lo que la Biblia nos está enseñando al final? ¿Qué representan estos dos personajes? La corrupción en toda su manifestación. Este es el medio para lograr adquirir lo que ellos planteaban, lo que ellos querían. ¿Recuerdan? Que hablábamos de cómo en su sagacidad y habilidad para hacer alianzas, hacer tratados, lo haría. ¿Cómo lo haría? Dando para tener, proveyendo para recibir, haciendo tratos para quedarse en el poder. Es lo que estamos viendo. Y la corrupción no es privitativa de este siglo. La corrupción siempre ha estado, hoy estará y el día de mañana estará. ¿Por qué? Porque es el medio permanente que el enemigo va a utilizar para lograr. ¿Qué dijo el Señor? No puedes servir a dos amos. El dinero es necesario, claro, lo necesitamos todos los días, pero el dinero puede ser un buen siervo, un buen instrumento. Pero cuando el dinero se convierte en el dueño de nosotros, es un peor amo, es esclavizante, deteriora, deforma. Bueno, no estoy hablando del periódico, pero deforma el periódico, digo, las circunstancias. Por eso el Espíritu Santo a través de Pablo dice en Timoteo, porque raíz de todos los males es el enemigo que le propuso al Señor Jesús, todo esto te daré. Entonces, el medio que hizo posible o hará posible que este dominio, este sistema político económico florezca, será la corrupción. Hoy nuestro país es como la antesala de que podamos darnos cuenta de que en lo oscurito se hacen los tratos y se llega al propósito que quieren. ¿Cómo es posible que este sistema alcanzara tanto poder en un lapso muy pequeño de tiempo? Estás hablando de un pequeño espacio de tiempo. ¿Cómo lo logró? Corrompiendo. ¿Comentarios?
Ahora, no solo el dinero corrompe, hay muchas cosas de corromper. Decía mi hermana que murió, decía, ¿por qué no nos conquistan los ingleses? Por lo mismo, pues, es innegable la genética que está ahí. Exacto. Es innegable y al final de cuentas todos llegan a cada quien le llega a su precio. Así es. Así La es. manera y después la manipulación. Hubo en Estados Unidos un hombre que se mantuvo en el FBI por décadas. Hoover, se apellidaba este hombre. Él no estuvo ahí por ser tan capaz, por ser tan hábil. De hecho, él no era tan agudo para descifrar los misterios y solventar los problemas nacionales, no. Él estuvo ahí porque tenía una sola visión. Él aprendía en dónde había corrupción para asegurarse de seguir en el poder. ¿Cuál es tu debilidad? Por eso siempre él dijo, la información es poder. Por eso la Biblia nos dice que a quien nos sometemos es dueño de nosotros, porque tiene el gobierno sobre nosotros. Imagínense, él estuvo por décadas, Hoover, en el poder. Y cuando los presidentes quisieron quitarlo, sí, está bien, no hay problema. Pero les decía, pero mira, tengo unas pequeñas cosas contra ti. No, pues no te vayas. Sigue quedándote en el poder. ¿Por qué? Lo que estamos viendo hoy, videos, cintas, grabaciones, llamadas acerca de los personajes de altura que decían, y hasta el día de hoy lo niegan, ¿verdad? Soy inocente, y sí eres inocente hasta que se compruebe lo contrario, pero ya con tantas cosas que tenemos por ahí, te das cuenta de la corrupción que hay ahí. Lo maravilloso del reino de Dios es que nos proveyó la rendición de cuentas, la confesión, para no mantenernos en corrupción. O sea, Exacto. eso es lo maravilloso del reino de Dios, pues el creyente si lo practica, no tiene necesidad de... Así es que fuimos creados para vivir en sociedad, para vivir en armonía con otros y ser contables, es decir, dar cuentas con alguien. Es como un pastor. A veces dicen, el pastor no le rinde cuentas a nadie. Claro que el pastor tiene que tener otro pastor. Tiene a quien rendir cuentas. Es indispensable ese principio, porque si no aprendemos a rendir cuentas, estaremos como el llanero solitario y tendremos un conflicto el día de mañana. Porque ¿quién te supervisa? ¿O quién puede darte un consejo? ¿Quién puede restringir tus actividades? ¿O quién puede disciplinar o exhortar? Uno de los grandes imperios cristianos que fueron construidos entre los 70s, los 80s, que se llamaba PTL, Praise the Lord, Jim Baker, en Estados Unidos. Uno de los más grandes imperios a través de la manipulación mediática. Él tenía un grupo de pastores, consejeros, y alcanzaron fortunas, de tal manera que sus perritos tenían aire acondicionado en las perreras, sus lavabos eran de oro, o sea, enormes cosas de esas que no tiene tanto caso hablar. El punto es que cuando los asesores o consejeros le empezaron a dictar las normas, lo que debería hacer, él dijo, ustedes son mis consejeros, ¿verdad? Sí. Pues yo dice, hoy dejan de serlo, bye. Y después lo metieron a la cárcel por esas circunstancias. Este es un punto crítico. Entonces tenemos que aprender que este sistema se consolidó por el medio de la corrupción. ¿Qué deseas? ¿Qué te ofrezco? ¿Qué tengo que quieras? ¡Wow! Ese enemigo sabía exactamente qué hacer. Así que el medio, recuerden, el medio es lo que estábamos hablando, lo que nos compete, la corrupción. Y la iglesia necesita aprender a evitar esto. Y uno de los puntos que mencionó Adrián es tan importante, aprender a dar cuentas. Si lo hacemos, no caeremos en tantos conflictos de esa naturaleza. ¿Comentarios? Acuérdense, estamos hablando ya de los últimos tiempos.
¿Y qué tal que va saliendo todo esto, no? En todos los lugares prácticamente está floreciendo este tema. En todos los lugares. Esto para nada más corroborar que la Biblia tiene razón. ¿Comentarios? ¿Sí? ¿No hay comentarios de los que tenemos por aquí? Bueno, ok, seguimos. ¿Qué va a sucederle a ese dictador mundial? ¿Vivirá para siempre? ¿El falso profeta será capaz de darle profecías para decirle, yo decreto que tú vas a ser libre? Yo voy a declarar que tú eres bueno. Yo voy a lanzar bendiciones para que nadie te toque. Yo voy a estar contigo para que seas inmune a todo. No. Recuerden algo que es muy importante. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Y todo lo que inicia un buen día tiene que concluir. Nada es para siempre, todo es temporal. Sin importar su profundidad, grandeza, majestad, gloria, poder, dolor, todo tiene un tiempo. ¿Qué va a suceder cuando esa batalla acontezca y estos dos hombres estén al frente de aquel gran ejército? No serán llevados al cadalso. El Señor Jesús los va a colocar y los va a mantener vivos. Recuerden esto, los va a colocar de una manera en que ellos van a ser expuestos como personas vivas ante un mundo que estaba sonriendo semanas o meses antes, cuando aquellos dos testigos fueron golpeados, masacrados, y todo el mundo los vio. Esa es la ley de la retribución. Todo lo que se hace, se paga. Y estos dos que habían propiciado que los dos olivos habían sido por 3 días hecho el objeto de burla, de escarnio en el mundo entero, ahora estos dos estarán siendo vivos, preservados en este momento para que todos los habitantes del planeta pudieran darse cuenta que estaban en un error. Pero hay algo que está crítico. Dice aquí que ellos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego. ¡Wow! No queremos entrar tanto en ese propósito. El propósito de este estudio no es ese, pero no podemos evadirlo, ya que está hablando de que fueron lanzados vivos a ese lugar. Ahora, en otras palabras, es el momento donde repentinamente la Biblia nos muestra un lugar real, físico, específico, con características que pueden ser medibles. Nos muestra que el final de la maldad no será vivir en paz. El que hace, la paga. Y es lo que está mencionando. Así que cuando leemos del infierno, hoy es como asomarnos un poquito a aquello que nos había estado vedado por siglos. El Señor Jesús habló del infierno. El Señor Jesús habló de sus temas. Pero aquí nos dice prácticamente, y quizás voy a decir algo que espero no equivocarme, pero es el único lugar donde se nos dice que 2 personas son lanzados vivos a ese lugar. Fíjense bien, lanzados vivos. En el libro de Números, creo que es el capítulo 16, cuando la tierra se traga a aquella compañía por su maldad, descendieron y murieron. Pero ahora estás hablando de que son lanzados así, con todas sus capacidades, con todo su pensamiento, con toda su pompa, son lanzados vivos. Y aquí tenemos entonces, ¿qué realmente es el infierno? No es el tema, pero es necesario. Es un lugar real. ¿Vamos bien? En un punto geográfico, con condiciones que tienen por propósito disciplinar, castigar y generar dolor como resultado de un estilo de vida que ellos mismos propiciaron. ¿Estamos bien? Ahora, la Biblia no nos amenaza con el infierno. Son los 2 lugares opuestos a donde cada persona decide acudir, elige como resultado de su estilo de vida y conducta. Por creer en el Señor y caminar en un nacimiento nuevo, en la senda de la obediencia, o decide vivir con la naturaleza carnal y darle lo que quiere. Recuerden,
Desde el libro de Génesis, Dios dice que la carne, o toda carne, pereció después del diluvio. Y es que la carne nunca va a ser transformada. Esta no tiene remedio. Esta cada vez quiere más, esta carne cada vez desea lo más que pueda. Pero porque ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo, gracias Dios. Gracias. Y entre menos puede, más quiere. Así es. Así es. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? ¿Qué es? Hay algo que tenemos que decir y te tiene que impactar. Ese lugar no fue creado para las personas. Vamos a ver, Mateo 25:41. Ese lugar fue preparado anticipadamente para estos seres perversos, malvados. ¿Sí? No es el tema, reitero, pero es necesario colocarlo porque es algo ineludible aquí. Porque fueron lanzados vivos a ese lugar. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A los de la izquierda, a los demócratas. Los demócratas. Ahí dice. Ay, sí, no, sí, dice. Son de izquierda ya los demócratas. Sí, los demócratas son de izquierda. Ese es otro que hay que seguir orando por ese punto, porque el nuevo orden mundial está atrapando precisamente a lo que estamos hablando. Un socialismo disfrazado para tratar que las personas se inclinen, porque cuando el gobierno trata de dar más de lo que recibe y trata de colocar prioridades que son a través del lavado de cerebro, se tiene este problema grave. Y el que no está con ellos está contra ellos. Tú no puedes pensar distinto porque entonces eres una amenaza. Y ese es el problema que tenemos. Ese es el discurso. Ese es el punto. Así es. Ok, ¿estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? Ahora, el Señor no los destruyó. Eso es algo que tenemos que colocar. Les va a costar trabajo, pero es importante que esto lo tengamos que superar. Dice que fueron lanzados vivos en este lago. Esto quiere decir que ellos van a permanecer con vida en ese lago. No es aniquilación. Ahorita vamos a verlo. Es como cuando el Señor derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. Dice Colosenses que exhibió públicamente la derrota del adversario y sus huestes. Lo derrotó, no lo aniquiló. Por eso es que todavía el enemigo tenía una enorme cantidad de acciones. Estos dos no van a ser inmediatamente retribuidos con la muerte, porque sería coronarles con algo que no es así. Ellos estarán en ese lugar por 1000 años. Vamos a verlo, es lo que vamos a ver. Apocalipsis 20:10, por favor. Así que al enviarlos al lago de fuego no significa que los aniquiló. Y aquí yo me he preguntado algo, ¿qué será? Si son las primeras dos personas que la Biblia, y espero no equivocarme, si es correcto lo que estoy colocando, que son las primeras dos personas que son lanzadas vivas al infierno, no hay otro que haya regresado para decirnos qué o cómo es. Nos dice aquí que es un lugar con un alto grado de fuego, aunado a un elemento químico de gran valor de fuegos, es de flamante, que es el azufre. Así que hasta el día de hoy no hay dos personas o una persona que regrese para decir cómo es esa condición. Vamos a leer el verso 10 del capítulo 20, por favor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Donde estaban, en otras palabras, no dice que fueron o estuvieron, sino está hablando en el contexto de un presente después de 1000 años. ¡Qué tremendo! Y serán atormentados día y noche. Y serán atormentados. Es decir, tenemos que entender que
que el Señor no les va a retribuir inmediatamente, sino que habrá un lapso de tiempo, pero ciertamente estarán confinados a un espacio, a un lugar que es real, pero que también no es el abismo, porque a veces creemos que el abismo es el infierno. No, vamos a checar ese punto. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3. El abismo tampoco es un lugar que va a ser permanente, es temporal. Y esos términos nos parecen difíciles al principio, pero necesitamos colocarlos. Vi ¿uno al qué? 1 al 3, por favor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no se engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pobre tierra cuando sea desatado ese terrible y perverso enemigo. Poco tiempo después fue echado al... Vamos a ver su final también, justo ahí. Así es, va a ser atado, y es ahí donde dices, el único que tiene el poder para atar al diablo es el Señor. Entonces los amarros no sirven. No, o sea, haciendo un poquito de broma, es lo que hicieron los filisteos con Sansón. Cuando le colocaban cuerdas alrededor, pretendiendo que ya lo tenían dominado, y Dalila le decía, los filisteos, inmediatamente rompía todas las cosas, ¿no? Entonces, quien tiene el poder, y lo va a hacer una sola vez. ¿Comentarios? ¿Estamos bien? No era el tema, pero es parte de lo que el Señor está mencionando aquí. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Comentarios? Bueno, eso quiere decir que vamos mejor. Así que el abismo era también un lugar de confinamiento para Satanás y sus ángeles. Recuerden, no es el lugar final o su destino final, no. Su destino final vendrá posterior, cuando todo mundo sea juzgado. ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Vamos a ver Mateo 10, 28. Bueno, eso se los doy en las hojas mejor para concluir. ¿Qué tiempo tenemos, por favor? Todavía como 10 minutos. ¿Comentarios? Bueno. ¿Comentarios? El abismo es un lugar de confinamiento para Satanás y los ángeles, y sus ángeles. En otras palabras, sus demonios. Porque dice sin fondo, lo que significa que... Ajá. Sin fondo, es un lugar sin fondo. Es decir, eso quiere decir que solo podrán salir de ahí hasta que el Señor lo determine. Es lo que está mencionando. Son 1000 años. Son 1000 años. ¿Es ahí donde entra el milenio? Sí. El reinado de 1000 años. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es donde entra el milenio. El enemigo va a estar atado, y los que hacían antes la guerra van a quitar sus lanzas y todo, espadas, y los van a hacer asadones, y la tierra va a florecer. El león va a dormir con la oveja. Entonces vamos a tener 1000 años de paz. Y después de eso lo vuelven. Siguiente clase. Ese. Bien. Hasta aquí estamos. Mateo 25, 41 es lo que estábamos leyendo acerca de ese lugar. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: Así es. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso, para el diablo y sus ángeles. O sea, Dios nunca colocó esos lugares para el ser humano. Pero, como dice Elena, pero
el resultado de una vida sin Dios, alejada de su voluntad, haciendo lo malo, tristemente va a tener que llegar a una condición de esta naturaleza. Apocalipsis 20, versos 14 y 15. Y es que este es un tema demasiado extenso como para tenerlo en 10 minutos. Nada más son los, por lo que menciona ahí, que fueron lanzados vivos. 14, 15. 20, 14, 15, por favor. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Santo. Sin palabras. Un buen día, todo cambiará. Ahí van a estar los Beatles, a los que les gustan las fiestas, los Rolling Stones. Ahí van a estar, no, vente acá, va a estar grato. Yo me pregunto a veces cuando somos tan incrédulos, o más bien tan crédulos, perdón, es tan crédulos. Ha habido durante muchos años, y a lo mejor Adrián también se va a acordar de algunas cosas después por el tiempo que tenemos de caminar con el Señor. A veces parecen oleadas de doctrinas o de posturas. Una de ellas que se hace repetitiva en cierto tiempo es que el Señor me llevó al infierno y me mostró esto y me dio un tour. ¿Cómo Dios va a llevarte al infierno? No, es incompatible en primer lugar el Señor con el infierno, ¿no? Estamos viendo aquí que no hay nadie, que estos dos han sido lanzados vivos ahí, ¿no? O sea, son cosas que a veces por quizás no tener una fortaleza espiritual o una sólida doctrina, o quizás por el sentimentalismo, dejarnos llevar por un testimonio, no entendemos que eso está fuera de contexto. Que el Señor me llevó al infierno y luego me llevó al cielo. Ah, ¿ya es guía de turistas el Señor o qué? Pues ¿cómo? O sea, no. Y a veces encuentras, por ejemplo, lo siguiente, y por eso no me gusta escuchar esas cosas, porque al rato digo, no puedo creer. Uno de ellos dijo que fueron 3 amigos los que murieron y el Señor los llevó, y, en fin, a los 2 lados. Y uno de ellos que le dijo, Señor, ¿por qué están aquí estos? ¿Por qué están aquí estos? Y el Señor le dijo, pregúntales. Y le dijo, ¿tú por qué estás en el infierno? Ah, es que yo no diezmaba. O sea, por diezmar o no diezmar no te vas al infierno. O sea, es a lo que me estoy refiriendo, que son condiciones que a veces, por no tocar ahorita este tema que nos pueda dar algo de solidez, nos perdemos. Pero eso no es así. Nosotros no podemos ir. El Señor Jesús en el libro de Lucas capítulo 16 lo menciona. No hay una cima que no puede ser traspasada. Entonces tenemos que entender eso. Pues a veces me dicen, no, es que tú no crees. Que si creo, claro que creo. Claro que creo en la realidad espiritual, pero no de esa manera. Sí, y a veces es precisamente porque los pastores tampoco tienen la profundidad o la solidez para decir, eso no es correcto. O sea, no. Yo sí puedo entender que Dios te pueda dar una visión, sí, pero no que me digas que te llevó al infierno, porque el Señor no puede entrar ahí. O sea, ¿estamos bien? Es incompatible. La santidad del Señor no permite eso. No leen Timoteo, que dice, predica la palabra de Dios. Exactamente, ¿no? Traza la palabra bien. Es lo que necesitan. ¿No? ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? El Hades, el lugar de los muertos. ¿No es un jugo? Ah, ese es otro punto. Con H. Eso lleva, dice, o el lugar de las almas que han partido. Así es, o el sepulcro. Eso está en Lucas capítulo 16, verso 23, es la historia del rico y Lázaro. Ahí el Señor hace una exposición acerca de ese punto donde los no creyentes se van al Hades, precisamente. Ahí. Es más o menos de donde sacaron el purgatorio. Exactamente. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Ahí lo vamos a ver. Ahí está todo. Así que, nada más para puntualizar. En el libro de Lucas, capítulo 16, el Señor Jesús está enseñando algo acerca de la resurrección. Para los que caminamos con Él, cambió radicalmente el contexto. Ya no es el seno de Abraham, ahora nosotros estamos y morimos abriendo nuestros ojos en la presencia del Señor. Pero para quienes no conocen al Señor, siguen estando en la misma condición, esperando el día cuando puedan resucitar y sean juzgados en el gran trono blanco. ¿Vamos bien? No era el tema, pero ahí está. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Correcto, entonces concluimos. El enemigo preparó a este ser perverso como resultado de su anhelo de llegar a una posición para gobernar, para ser el dictador mundial. Él jamás pensó que iba a ser usado por el enemigo para lograr el propósito que Satanás quería. Lo que él hizo con las naciones, lo que él corrompió, porque él vendía almas, vendía todo para lograr su propósito, él jamás se percató que iba a estar también del otro lado. Es lo mismo que les va a pasar a los que hoy están en el Deep State, es decir, en los que tratan de ser el nuevo orden mundial, quienes están tratando de gobernar, quienes están haciendo de las instituciones mundiales como la OEA, la ONU, sus medios para lograr sus terribles y perversos propósitos. Ellos un buen día van a descubrir que son o fueron el medio del diablo para lograr esos propósitos. ¿Vamos bien? ¿Concluimos? Vamos a dar gracias entonces, y qué bueno que están con nosotros cada noche, cada día de estudio. Señor, te damos gracias por la gran oportunidad, Señor, de permitirnos una vez más abrir este libro donde tú nos has legado el conocimiento, la revelación de los hechos que han de acontecer. Te agradecemos por ayudarnos a entenderlo cada día. Reconocemos que no somos suficientes todavía, Señor. Cuánto necesitamos la ayuda, la intervención del Espíritu Santo para conducirnos por la senda donde caminemos en esa línea recta de obediencia. Ayúdanos a llevar a otros este mensaje precioso, Señor, y sobre todo aprender cómo vivir en los días actuales sin caer en el temor, sin permitir que las condiciones o las circunstancias actuales a nuestro alrededor no determinen el curso de nuestra fe, sino que sea tu palabra la que nos guíe día con día para lograrlo. Padre, gracias por mis hermanos y gracias por el tiempo que nos permites invertir en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.